Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con la intriga a flor de piel. Tenemos entre manos una exclusiva, un encuentro que promete revelar secretos guardados bajo 7 llaves. Prepárense porque en este vídeo vamos a hablar de Burak y Neslihan, y de cómo sus secretos han quedado al descubierto en su reciente encuentro. Si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, este es su canal. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Comenzamos. Bueno, vamos directo al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente para quienes siguieron de cerca la aclamada serie Kara Sevda. Ambos han forjado carreras sólidas, pero siempre hay un halo de misterio alrededor de sus vidas personales, especialmente cuando se trata de interacciones fuera de los sets de grabación o de eventos públicos. Y es precisamente eso lo que ha captado nuestra atención. Recientemente se ha producido un encuentro entre Burak y Neslihan que, según fuentes cercanas y algunas filtraciones que hemos podido corroborar, ha sacado a la luz detalles que hasta ahora se mantenían en secreto. Para poner un poco de contexto, recordemos que la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue innegable. Interpretaban a Kemal y Nihan, una pareja cuya historia de amor y destino cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Después de esa experiencia tan intensa y exitosa, las dinámicas entre ellos como colegas y para muchos como amigos siempre han sido objeto de especulación. ¿Cómo es su relación fuera de cámaras? ¿Mantienen el contacto? ¿Existen resentimientos o, por el contrario, una fuerte amistad? Estas son las preguntas que nos hemos hecho una y otra vez. El encuentro del que vamos a hablar no fue un evento público organizado. Al contrario, se trató de algo más, íntimo, quizás inesperado. Las primeras informaciones llegaron de manera fragmentada, a través de mensajes de texto filtrados y comentarios de personas que supuestamente estuvieron presentes o muy cerca de la situación. Al principio se trataba de rumores difusos, pero a medida que hemos ido investigando, hemos encontrado patrones y detalles que apuntan a una realidad mucho más concreta. Y lo más interesante de todo es lo que se dice que salió a relucir. Uno de los secretos que, según nuestras fuentes, ha quedado al descubierto, tiene que ver con las presiones que ambos actores sintieron durante el rodaje de Kara Sevda. Sabemos que el éxito de la serie fue monumental, pero ese nivel de exposición y la exigencia del público a menudo vienen acompañados de un estrés considerable. Al parecer, en este reciente encuentro, Burak y Neslihan compartieron anécdotas muy personales sobre cómo lidiaron con esa presión. Se habla de momentos de duda, de la dificultad de separar la vida real de los personajes que interpretaban y de cómo, en ocasiones, sintieron que estaban perdiendo un poco el control de sus propias vidas por la intensidad del proyecto. Neslihan, por ejemplo, habría confesado la dificultad que tuvo para desvincularse emocionalmente de Nihan una vez que las cámaras se apagaban. Se dice que incluso tuvo pesadillas relacionadas con la trama y que, por un tiempo, le costó retomar su rutina normal. Burak, por su parte, habría hablado de la carga que sentía al ser el rostro de la serie y de las expectativas que eso generaba, no solo en términos de actuación, sino también en su vida personal, donde cada movimiento era analizado por la prensa y los fans. Este tipo de confesiones, compartidas en un ambiente de confianza, revelan una faceta mucho más vulnerable de dos artistas que, en pantalla, proyectan una imagen de fuerza y seguridad. Pero no todo se centra en el pasado. Otro de los secretos que parece haber sido revelado en este encuentro está relacionado con sus proyectos actuales y futuros. Sabemos que ambos están inmersos en nuevos proyectos que les entusiasman enormemente. Burak, con Kuruluş Osman, ha asumido un rol completamente diferente, mucho más épico y de acción. Neslihan, aunque ha tomado un respiro de las series de televisión después de su último proyecto, también está explorando nuevas vías en el cine y en proyectos más personales. En su conversación, se dice que intercambiaron consejos y compartieron sus miedos y esperanzas respecto a estas nuevas etapas. Al parecer, Burak le habría dado a Neslihan algunos tips sobre cómo manejar la atención mediática en un proyecto de gran envergadura como el suyo, y Neslihan, a su vez, le habría hablado de la importancia de la reinvención y de la búsqueda de roles que la desafíen creativamente, incluso si eso implica tomarse un tiempo fuera de lo convencional. Este tipo de intercambio profesional, con franqueza y sinceridad, es algo que raramente vemos en él. Ojo público y que, sin duda, les aporta un gran valor a ambos.
Y luego está el aspecto más personal, el que siempre despierta mayor curiosidad. Se rumorea que durante su encuentro Burak y Neslihan también tocaron el tema de sus familias. Ambos son personas que valoran enormemente la vida privada y la estabilidad familiar. Burak, casado con Fariye Ebsen y padre de un hijo, Karan, es conocido por ser un padre y esposo devoto. Neslihan, casada con Kadir Doğulu, también ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia y el amor que siente por su pareja. Se dice que compartieron experiencias sobre la paternidad y la crianza de los hijos, y sobre cómo equilibran sus exitosas carreras con la vida familiar. Al parecer, hubo un momento muy tierno en el que Burak le contó a Neslihan anécdotas divertidas sobre las travesuras de su hijo, y Neslihan le habló de los planes que tiene junto a Kadir para su futuro. Este tipo de conversaciones revelan que, más allá de ser colegas, han desarrollado una conexión genuina y un respeto mutuo que trasciende la pantalla. Es posible que en este encuentro hayan descubierto puntos en común sobre sus valores y prioridades, lo cual fortalece su vínculo. Ahora, ¿cómo se filtraron estos secretos? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las fuentes apuntan a un entorno muy cercano a ambos, quizás algún amigo en común o incluso algún miembro del equipo de producción que estuvo presente en el lugar donde se llevó a cabo el encuentro. No se trata de una filtración malintencionada, sino más bien de comentarios espontáneos de personas que se sintieron conmovidas por la sinceridad y la profundidad de la conversación. Imaginemos la escena. Quizás estaban en una cena privada, en una reunión casual, y en medio de risas y recuerdos, las barreras cayeron. La confianza se estableció y empezaron a desgranar aspectos de sus vidas que hasta entonces habían mantenido reservados. Es natural que cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como el éxito de una serie de televisión, desarrollen un vínculo especial. Y si a eso le sumamos la personalidad abierta y empática de Burak y Neslihan, es comprensible que la conversación fluyera de manera tan íntima. La revelación de estos secretos no busca crear controversia ni perjudicar a nadie. Al contrario, creo que nos ofrece una perspectiva mucho más humana y cercana de estos talentosos actores. Nos permite ver más allá de sus personajes y de la imagen pública que proyectan, para conectar con sus miedos, sus esperanzas y sus valores. Demuestra que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas con las mismas inquietudes y desafíos que cualquiera de nosotros. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Creo que el principal mensaje es la importancia de la autenticidad y la conexión humana. Burak y Neslihan, a pesar de sus agendas apretadas y sus carreras demandantes, han encontrado un espacio para reconectar, para compartir y para apoyarse mutuamente. Esto nos enseña que en medio de la vorágine de la vida, nunca debemos subestimar el poder de una buena conversación y de una amistad sincera. Además, este encuentro nos recuerda que el éxito en la industria del entretenimiento no es fácil y que detrás de cada papel, de cada sonrisa en la alfombra roja, hay un ser humano que lidia con sus propias batallas. La vulnerabilidad que han mostrado, aunque sea a través de terceros, es un acto de valentía que merece ser reconocido. En resumen, el encuentro entre Burak y Neslihan ha servido para desvelar facetas de su vida que antes desconocíamos. Hemos descubierto que compartieron las presiones del éxito, sus inquietudes sobre sus proyectos actuales y futuros, y sus experiencias en la vida familiar. Todo esto en un ambiente de confianza y sinceridad, ha fortalecido el vínculo entre ellos y nos ha ofrecido una visión más completa de quiénes son como personas y como profesionales. Ha sido un recordatorio de que detrás de las grandes estrellas hay personas con emociones, aspiraciones y una vida real. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante encuentro. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Burak y Neslihan tanto como yo. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Hay algo que les gustaría añadir o preguntar sobre Burak y Neslihan? Dejen sus comentarios abajo, estamos ansiosos por leerlos y por interactuar con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.